Buenos días, muchas gracias al CEU y en especial a Alfonso Martínez Echevarría por invitarme a este congreso y además especialmente por compartir mesa con académicos tan ilustres como los que nos están acompañando en este momento y de los que sin duda uno siempre aprende mucho. Hay una cierta contumacia en el error por parte de Alfonso de invitarme, porque también, al igual que comentaba antes el profesor Emparanza, pues soy repetidor, espero que en el buen sentido de la palabra, y no es la primera vez que aparezco por aquí, ¿no? Decía que me apetece mucho y me hizo mucha ilusión compartir mesa con personas de la academia, de la universidad, porque el gobierno corporativo es una especie, según yo lo veo, una especie de cruce de caminos entre la universidad, entre los conocimientos teóricos, entre el derecho de sociedades, en definitiva, y la empresa, el mundo empresarial, el mundo de la gobernanza de las entidades que están ahí, evidentemente, para ganar dinero y están ahí pues, para desempeñar un papel muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Porque ¿qué sería de todos nosotros si no hubiera empresas? Y si no hubiera empresas que sean rentables y que cumplan su papel debidamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo auno mi condición de abogado en ejercicio y de haber participado en la gestión de algunas entidades, pues también con un cierto carácter de aficionado a la docencia y a la universidad, y por eso decía que me hace mucha ilusión participar en esta mesa en concreto. Bien, he preparado una presentación que pongo a disposición de todos ustedes, también para que me sirviera a mí un poco de guión y me ayudara a ordenar las ideas, ¿no? Porque el tema del que voy a tratar, que es el informe de gobierno corporativo y su relación con la sostenibilidad, no es un tema, en mi modesta opinión, fácil de encauzar, porque ya hemos tenido ocasión de escuchar aquí al profesor Alonso Ureba que el contenido de la información sobre sostenibilidad está en ese informe, en ese estado de información no financiera que desde el año 2018 se exige a nuestras grandes compañías. Y eso no quita para que en el informe de gobierno corporativo, como iremos viendo a lo largo de mi exposición, pues se haya ido produciendo una incorporación paulatina de los temas de sostenibilidad, empezando en origen por otro concepto, que era el de la responsabilidad social corporativa, que ahora parece que ha quedado un poco eclipsado por la sostenibilidad y hay un cierto, pues una dicotomía. Luego podremos hablar sobre qué entiende cada uno por una cosa y por otra, ¿no? Lo cual, en mi modesta opinión, no es tarea fácil, ¿eh? Porque no dejan de ser conceptos indeterminados, construcciones doctrinales, opiniones, etcétera, pero que no tienen tampoco un respaldo normativo muy consolidado aún, ¿no? Bien, pues vamos allá. Este es el índice de cómo he estructurado la ponencia. Voy a hablar del informe del gobierno corporativo, de su relación con la relación entre sostenibilidad y gobierno corporativo y de algún desarrollo normativo en curso a modo de mera introducción o de mera presentación, porque serán objeto de análisis en el Congreso por parte de otros ponentes. Bien, el informe anual de gobierno corporativo, sobre todo para los más jóvenes, los que estén todavía en su etapa formativa, es un documento que se incorporó al derecho español en el año 2003, en virtud de una ley que fue acuñada con la popular o coloquialmente como Ley de Transparencia. Esta Ley de Transparencia lo que hizo fue incorporar al derecho español el contenido de alguna recomendación y de algún informe comunitario y también del informe Aldama. El informe Aldama fue el segundo código, el segundo informe de gobierno corporativo que se implantó en España y recomendaba este informe que las empresas cotizadas publicasen un informe anual de gobierno corporativo en el que se incluyesen reglas
relativas al gobierno societario, a la forma en que las sociedades se gestionaban, y también sobre que explicaran si cumplían o no las reglas de un código ético que figuró, que formaba parte del propio informe Aldama. Bien, la finalidad del informe de gobierno corporativo es, o tiene un doble contenido. Por un lado, tiene una finalidad informativa, porque trata de poner en conocimiento del mercado y del supervisor de los mercados financieros, que sabéis que es la CNMV, distintos aspectos relacionados con el gobierno de las sociedades cotizadas. Y, por otro lado, tiene una finalidad de control o de seguimiento del denominado principio de cumplir o explicar. Es el principio que la Unión Europea, en varias directivas, desarrolló para referirse a al derecho blando, al soft law, entendido como recomendaciones, como pautas, que sería bueno, digamos, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de buen gobierno, que las sociedades cotizadas cumplieran, ¿no? Como son recomendaciones, no son obligatorias, pero sí que se exige a las sociedades cotizadas que, en el caso de que se aparten de cada una de esas recomendaciones, se expliquen en su informe de gobierno corporativo por qué, cuáles son las razones por las que se apartan de esa recomendación y no la siguen. El contenido del informe está en esta diapositiva. Explica la estructura de la sociedad, la Junta General, la estructura de administración, operaciones vinculadas, etc. De estos apartados del informe del Gobierno, que están desarrollados en una circular de la CNMV que está en una diapositiva anterior, nos interesa, desde el punto de vista del análisis de la relación entre sostenibilidad e informe de gobierno corporativo, los apartados 5, sistemas de control y gestión de riesgos, puesto que en ese apartado la sociedad cotizada tiene que analizar, tiene que identificar cuáles son los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por razón de su actividad. El apartado 6, identificación de riesgos medioambientales y reputacionales, dice la circular que se tienen que explicar también ahí en ese apartado. Y el apartado 7, grado de seguimiento de las recomendaciones, donde también tiene que explicar la sociedad cotizada qué recomendaciones en materia de riesgos no financieros y de sostenibilidad, entre otras muchas, cumple o no cumple. O sigue o no sigue, porque ya aprovecho para decir que soy de los que, como creo que dijo en su día el profesor Olivencia, el principio, no sé si es que no está bien traducido al español o no está bien formulado, pero no debería de ser o de conocerse como cumplir o explicar, sino seguir o explicar, porque si son recomendaciones tampoco hay una obligación en sentido técnico, en el sentido, digamos, imperativo del término de seguir por parte de las sociedades. Pero bueno, no me quiero perder en filosofías. Bien, entramos ya un poco más al detalle. Vamos a ver cómo se ha ido incorporando la sostenibilidad al informe anual de gobierno corporativo. Ya tengo que decir que en sus orígenes más remotos, en el informe Olivencia, yo no he sido capaz de encontrar ninguna mención directa, expresa, a la responsabilidad, a la entonces llamada responsabilidad social corporativa, mucho menos a la sostenibilidad, evidentemente. Sí, en el informe Aldama hay un apartado que se denomina o que hace referencia al código ético, y ahí ya se hacía referencia a la conveniencia de que las sociedades tuviesen en cuenta digamos, un horizonte a largo plazo en el desarrollo de su actividad, de tal manera que su gestión tendiese a la sostenibilidad. Es curioso, pero ya en el año 2003, como digo, en el informe Aldama se hacía esta disquisición. No voy a entrar en las diferencias entre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Es posible que haya tantas como personas a las que les preguntemos por ella. Yo personalmente creo que
hoy conocida como sostenibilidad, pues es una evolución natural del anterior concepto de responsabilidad social corporativa y que cambia, aparte de su ámbito, digamos, objetivo, cambia también el enfoque desde la perspectiva de las compañías, ¿no?, de las sociedades. Yo creo que la sostenibilidad lo que trata es de que forme parte de la estrategia, forme parte de los objetivos en el día a día de la sociedad, esos intereses de terceros, stakeholders o de terceros que se relacionan con la sociedad, de tal manera que el Consejo de Administración, los administradores, tengan en cuenta en su día a día siempre el enfoque, digamos, de la gestión dirigida a atender también esos intereses de terceros. Bien, el informe Aldama, como ya he dicho, hizo una referencia dentro del apartado del deber de lealtad, que se me había olvidado comentarlo, a esa gestión sostenible que debía de llevar a cabo la compañía. Estos conceptos de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad se han ido incorporando a los códigos de buen gobierno y al derecho positivo, como veremos ahora, de forma progresiva. Si nos vamos ya, digamos, al código que yo considero un poco el origen de los posteriores, en el que encontramos ya muchas de las cuestiones que luego se han desarrollado, que fue el Código Unificado de Buen Gobierno del año 2006, encontramos con que ya en la recomendación 7, cuando habla del interés de la compañía, interés social, se comentaba aquí esta mañana. Este es un interesante debate que luego dejaré ahí encima de la mesa por si hay interés en que lo desarrollemos en el coloquio. Decía que el Código Unificado que el interés de la compañía era hacer máximo de forma sostenida el valor económico de la empresa. Aquí vemos ya cómo el interés por parte tanto de los redactores de los códigos de buen gobierno como de los propios legisladores ha sido y continúa siendo tratar de hacer compatible el legítimo interés económico que persiguen las empresas con esa sostenibilidad, con esa atención a los intereses de terceros y al respeto, en definitiva, a la sociedad, al conjunto en el que cualquier compañía desarrolla su labor. Había también referencias a la responsabilidad social corporativa en la recomendación 7 del Código Unificado de Buen Gobierno. En la recomendación 8 se incluyó el carácter indelegable por parte del Consejo de la aprobación de la política de responsabilidad social corporativa, a la que hizo antes referencia el profesor Alonso Ureva. Esta recomendación está incorporada actualmente al artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital. La recomendación 49 hablaba de la inclusión de los riesgos no financieros en la política de control y gestión de riesgos. Hay que pensar que la mayoría o muchos de los riesgos que pueden derivarse de la desatención, digamos, o del no seguimiento por parte de la compañía de sus obligaciones o pseudo-obligaciones en materia de sostenibilidad, pues pueden dar lugar a riesgos muy importantes. Pensemos, por ejemplo, pues en la cadena de suministro, pensemos en el riesgo que se puede producir en el caso de que se incumplan obligaciones u objetivos medioambientales, por ejemplo, y eso puede generar puede tener unas consecuencias económicas que afecten a la propia viabilidad de la compañía, ¿no? Bien, pues todos esos riesgos financieros y no financieros, la recomendación 49 estableció que se incluyeran en la política de control y gestión de riesgos. Vamos ya al Código Rodríguez, al Código del año 2015. Aquí se produjo un avance importante al hilo de lo que estaba sucediendo ya a nivel de la Unión Europea. Ya en la introducción del Código se justificaba las referencias a la multiplicidad de referencias, porque fueron bastantes, a la responsabilidad social corporativa, diciendo,
transcrito ahí la afirmación del código, que la referencia a la RSC no podía quedar al margen de un código de recomendaciones de buen gobierno corporativo. La recomendación 12 me parece fundamental de este código. Ahí se habla de la necesidad de que las empresas consigan realizar un negocio rentable y sostenible a lo largo del tiempo, que promueva la continuidad y la maximización del valor económico de la empresa, la búsqueda del interés social. Volvemos a hablar del interés social. Según esta recomendación, debe procurar conciliar ese interés con los legítimos intereses de los grupos de interés de la compañía. La recomendación 53 habla del seguimiento y supervisión de la materia de RSC y de sostenibilidad por parte de una comisión a la que haremos referencia seguidamente. Otras materias que tenían que ser objeto de seguimiento por parte de esa comisión las tenéis ahí, voy un poco deprisa. Para terminar, como tenéis la presentación, pues ahí quedarán certificados mis errores, pero tendréis la oportunidad de que os sirva si en algún momento alguien tiene interés en localizar referencias a estas materias en los distintos códigos de buen gobierno, ¿no? Me parece muy interesante, también al hilo del tema que ha tratado el profesor Emparanza, la recomendación 58 de este código del 2015, cuando hablaba o cuando estableció una vinculación entre sostenibilidad de la compañía y remuneraciones de los administradores, ¿vale? Esta recomendación lo que dijo es que los componentes variables de las remuneraciones debían promover la sostenibilidad. Como ha pasado en otras ocasiones y con otras recomendaciones, esta recomendación luego se ha incorporado al derecho positivo y encontramos ahora mismo un precepto en la Ley de Sociedades de Capital, que es el 217.4, que habla de que la remuneración de los administradores debe de ser proporcional a la importancia de la empresa, al mercado en el que opera, que debe de tener en cuenta la sostenibilidad de la compañía. Por lo tanto, existe un gran parecido entre esta antigua recomendación 58 del Código del 2015 y este artículo 217.4, que hasta donde yo he podido comprobar se está empezando a aplicar por parte de los tribunales, por parte de los juzgados. Es decir, parece que se ha superado una cierta concepción de que se trataba de un principio programático, meramente teleológico, finalista, pero sin concreción práctica, y yo ya he podido conocer alguna resolución judicial que aplica este precepto y que creo que puede tener mucha trascendencia para el futuro. Acaban de sacar la tarjeta amarilla, así que voy a abreviar. Gracias, Fernando. Bien, ¿qué más? Por ir más a lo concreto, 217.4, lo acabo de comentar. Bien, algunos de estas recomendaciones en materia de RSC y de sostenibilidad se han incorporado a la Ley de Sociedades de Capital en relación, por ejemplo, con la política de retribuciones, que tiene que fomentar la sostenibilidad a largo plazo, la retribución variable, que ya la he comentado hace un momento, incluso en las excepciones temporales a la política de remuneraciones que permite la ley, también dice el propio precepto legal que se tiene que tener en cuenta los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la sociedad. Y me parece de interés, y con esto voy a terminar, hablar muy brevemente de la Comisión de Sostenibilidad. Esta Comisión de Sostenibilidad la tenemos regulada o recomendada en las recomendaciones 53 y 54 del Código, de la revisión del Código de 2015 que se llevó a cabo en el año 2020. Es una comisión de carácter voluntario, forma parte de las llamadas comisiones de supervisión y control.
El propio código establece la posibilidad de que no se nombre, no se constituya como tal en la compañía y de que se repartan sus funciones entre otras comisiones de la propia sociedad. Tiene un carácter especializado, el contenido de sus funciones está recogido en el propio código de buen gobierno. Se pueden fijar sus reglas de funcionamiento en el reglamento del Consejo o incluso contar con un reglamento interno de funcionamiento ad hoc para la propia comisión. La composición, dice el código, que debe de estar compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos. El presidente debe de ser además independiente. En fin, lo tenéis aquí recogido. Yo no quiero tampoco sobrecargar y pasarme demasiado del tiempo. Sí he recogido aquí en esta diapositiva el grado de seguimiento de estas recomendaciones, de las recomendaciones relativas a la Comisión de Sostenibilidad, en el último informe de Gobierno Corporativo que ha publicado CNMV, que, como sabéis, toma como base los informes de Gobierno Corporativo de cada una de las sociedades cotizadas, y en base a esos informes elabora una especie de compilación donde las recomendaciones relativas a la Comisión de Sostenibilidad en ese informe de 2020, del ejercicio 2020, la verdad es que no salen muy bien paradas. Tenéis ahí el porcentaje de cumplimiento. Bien es cierto que la propia Comisión en su informe justifica de alguna manera este modestísimo grado de seguimiento de estas recomendaciones porque, o en base a que fueron objeto de modificación precisamente en el año 2020. Y, por lo tanto, pues, a juicio de la Comisión, hay una dificultad, digamos, de comparabilidad de datos en esta materia de unas entidades a otras. Bueno, por si me faltaba tiempo, he incluido algunas, todo lo contrario, como suele pasar, algunas referencias a la información no financiera, que ya han sido aquí expuestas, y dejaba simplemente enumeradas dos desarrollos normativos en curso, de los que se va a hablar aquí por parte de otros ponentes, que son la Directiva sobre modificación de la información no financiera y la llamada Directiva de Gobierno Corporativo Sostenible o de Diligencia de debida en materia de sostenibilidad. Y con esto voy a terminar. Solo dejo esbozado un punto porque me parece un poco obligado, teniendo en la mesa a profesores que han hablado tanto del tema que lo han tratado, el tema del interés social. ¿El interés social realmente se va a entender modificado, el interés social de la compañía? Estos principios de sostenibilidad a largo plazo, de atención de intereses de terceros, pueden llegar a fundamentar, por ejemplo, acciones de impugnación de acuerdos sociales, pueden llegar a suponer exigencias de responsabilidad a los administradores. Es algo que dejo ahí encima de la mesa porque a mí personalmente, como abogado en ejercicio, pues me preocupa y me ocupa, para que no nos vamos a engañar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón.